Revelado, la increíble historia de mi venganza transformadora tras una infidelidad sorprendente. La lluvia caía con fuerza sobre la Ciudad de México, un sonido que solía ser reconfortante pero que esa tarde se convirtió en un presagio de tormenta. Sebastián, un arquitecto de 29 años, se sentaba en su pequeño estudio, organizando planos, cuando su teléfono vibró. Un mensaje anónimo. Lo abrió temblando, y lo que vio le provocó un frío helado en el estómago. Ana te ha traicionado. Ella está con él, un ejecutivo de la multinacional que siempre soñaste desactivar. En menos de un segundo, su mundo se desmoronó. Ana, su prometida, la mujer que iluminaba su vida, ahora se convirtió en un eco de traición. El espacio que antes lo inspiraba ahora lo ahogaba. No podía respirar, su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. ¿Cómo pudo hacerle esto? ¿Por qué eligió otro mundo de lujos y privilegios que él nunca conoció? La cruda realidad se instaló en su pecho como un ladrillo. Mientras las lágrimas luchaban por salir, recordó a su madre y su abuela, mujeres fuertes que siempre le enseñaron sobre la dignidad y el respeto. Un grito interno lo detuvo, no podía dejar que esto lo rompiera. El dilema era palpable, una elección entre la rabia que bullía en su interior y la calma que su madre exigiría. En vez de sucumbir al dolor, decidió transformar su sufrimiento en algo constructivo. Así, cada noche, se encerraba en su taller, sumergiéndose en la arquitectura. Con la voz de su madre resonando en su mente, empezó a dibujar los cimientos de un nuevo proyecto, un refugio que representaba su fortaleza personal y el legado de su familia. Mientras trabajaba, la presión crecía. Su esfuerzo comenzó a captar la atención de la comunidad. Pero la sombra de Ana estaba presente, y la desesperación lo asediaba. ¿Podría él, un hombre de clase trabajadora, superar a quien le había fallado? Los fantasmas de la traición lo atormentaban en las noches, mientras sus planos tomaban vida. El dolor y la determinación se entrelazaban, haciendo que más de una vez quisiese abandonar. Sin embargo, la voz de su abuela siempre regresaba: nunca te rindas, Sebastián. La vida te pondrá pruebas, pero tú decides cómo afrontarlas. Mientras la lluvia se intensificaba, un extraño lo contactó. Era un renombrado arquitecto que había seguido su trabajo. Veo potencial en ti, dijo en una reunión casual en la biblioteca del barrio. Este encuentro despertó luces en su interior y lo llevó a cuestionar su propia valía. Con cada nuevo diseño, el dilema moral se hacía más complejo. Su deseo de venganza chocaba con su creciente ambición. El amor por su arte se volvía más fuerte que el odio que sentía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Finalmente, la presentación de su proyecto en la conferencia se acercaba, como una cuenta regresiva que hacía latir su corazón con fuerza. Pero todo se oscureció al enterarse que Ana lo estaría viendo desde la primera fila, acompañada del mismo hombre que había arruinado su confianza. El encuentro sería inevitable, y su corazón estaba desgarrado. Con cada paso que daba, se sentía atrapado entre el deseo de saldar cuentas y la necesidad de superar su pasado. El momento decisivo se acercaba, y Sebastián debía elegir, dejarse llevar por la herida o mantenerse firme con la dignidad que había cultivado. La sala se llenó de murmullos, y él, con su plano en la mano, se sintió en la cuerda floja de su historia personal. La pregunta retumbaba en su cabeza mientras miraba a Ana: ¿qué significa realmente triunfar cuando el dolor aún resuena? Las luces del auditorio brillaban intensamente sobre Sebastián, revelando un rostro que, aunque decidido, llevaba el peso de la traición en sus ojos. Cada parpadeo parecía dilatar el tiempo.
Sabía que cada palabra que pronunciaría a continuación podría cambiar el rumbo de su vida profesional y personal. A su alrededor, los murmullos se transformaron en un eco difuso, la ansiedad inundaba su mente mientras la imagen de Ana y su nuevo compañero lo acechaba desde la primera fila, alzó la voz, intentando proyectar confianza, pero su corazón latía desbocado. Este no es solo un proyecto arquitectónico, es un símbolo de resiliencia. Cada línea trazada refleja no solo un espacio físico, sino una transformación personal. Sus palabras resonaron, atrayendo la atención de la audiencia. Pero su mirada se desvió involuntariamente hacia Ana. Un cruce inevitable de sus vidas lo desgarró por dentro. Sin embargo, tenía que concentrarse. El odio podía consumirlo, o podría dirigir esa energía hacia su arte. Cada detalle de su presentación cobraba vida, las imágenes en la pantalla eran su refugio, un mundo en el que podía reinventarse. Mientras describía su enfoque, su pasión fue creciendo. La arquitectura se convirtió en su catarsis, permitiéndole olvidar el desasosiego que Ana le había causado. Pero el dilema interno persistía. ¿Era realmente la superación personal lo que buscaba, o simplemente el deseo de demostrarle a ella que podía triunfar sin su apoyo? Al finalizar su exposición, la sala estalló en aplausos. Fue un momento que Sebastián había deseado durante años, pero la satisfacción estaba teñida de melancolía. Se acercó a los miembros del jurado, agradeciendo sus comentarios entusiastas. Aún así, sentía que la euforia se comenzaba a desvanecer. ¿De qué valía su éxito profesional si no podía liberarse del dolor emocional que lo anclaba al pasado? La noche se cerró con una entrega de reconocimientos, donde tuvo que enfrentarse a Ana y su nuevo amor. Al final, ella se acercó a él, buscando una conexión que él no estaba dispuesto a ofrecer. Sebastián, lo siento, realmente no sabía cómo manejarlo. Su voz era un susurro envuelto en arrepentimiento. Él la miró, sintiendo el calor del odio mezclado con la posibilidad de la compasión. Ana, he aprendido que cada decisión tiene un precio. Decidí invertir en mí mismo, en mi futuro. A veces, perder te enseña más que ganar. La confrontación lo dejó con un sabor agridulce, una revelación sobre lo que significaba realmente avanzar. No se trataba de devorarse por el rencor, sino de elegir su propio camino con dignidad. Mientras abandonaba el auditorio, la adrenalina corría por sus venas. Su mente se centró en los nuevos contactos que había conocido y en las oportunidades que se acercaban. Sin embargo, sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer en su proceso de sanación. Todo lo que había logrado era solo el principio, y el verdadero desafío sería mantenerse firme en su propósito. Al llegar a casa, Sebastián encontró un mensaje de ese arquitecto reconocido que lo había alentado: sé que tienes un potencial increíble. ¿Te gustaría colaborar en un proyecto internacional? Le invadió un torrente de emoción. ¿Podría esto ser el impulso que necesitaba para dejar atrás su pasado y construir algo verdaderamente transformador? Pero en medio de esa excitante posibilidad, algo golpeó en su interior. El recuerdo de Ana y la sombra de su traición lo seguían. ¿Estaría preparado para afrontar no solo la construcción de su carrera, sino también para cerrar definitivamente esa herida? Esa noche, mientras el sueño se negaba a alcanzarlo, la pregunta se convirtió en su mantra: ¿cómo deberá afrontar su próximo paso si aún resuena la carga de su reciente dolor? El día siguiente amaneció nublado, un reflejo del torbellino interno que aún gobernaba a Sebastián. Se sentó en su pequeño estudio, rodeado de bocetos y maquetas. Cada trazo que hacía se sentía como una liberación, pero la sombra de Ana seguía acechándolo. La noción de colaborar en un proyecto internacional resonaba en su mente, pero la duda lo mantenía cautivo. Decidió darle respuesta al mensaje que había recibido. Sintió un hilo de ansiedad al escribir, combinado con un propósito renovado. Estoy interesado. Me encantaría saber más sobre la colaboración. No podía permitirse dejar pasar esta oportunidad. Cada día que pasaba sin actuar lo hacía sentir aún más atado a lo que había perdido. Mientras esperaba una respuesta, se entregó aún más a su trabajo.
El diseño de su nuevo proyecto, un centro comunitario que unía espacios verdes y áreas de recreación, se volvió su refugio principal. Invertía horas en cada detalle, con la esperanza de que, al finalizarlo, pudiera sentir una voz de aprobación que él no necesitaba, pero que anhelaba. Era un modo de canalizar su angustia y su rencor en algo productivo. Sin embargo, cada vez que lograba dar un paso adelante, un eco del pasado lo hacía tambalear. Transcurrieron varias semanas, y sin recibir noticias sobre el proyecto internacional, el reloj parecía moverse más lento. La frustración empezaba a mezclarse con la inquietud. Al mismo tiempo, el éxito de su centro comunitario generaba comentarios positivos en las redes sociales. Cada me gusta era una especie de validación que se convirtió en su nueva droga. Pero no bastaba, su transformación personal exigía más que una serie de aplausos virtuales. Una mañana, mientras revisaba sus diseños, recibió un correo del arquitecto reconocido. Me encantaría tener una reunión contigo en mi estudio. Creo que el futuro tiene algo excepcional para nosotros. Pese a la emoción que esto le generó, una parte de él dudaba. Estaba listo para sentir la presión de trabajar con alguien que claramente había triunfado en un mundo que él quería dominar. Era un nuevo dilema, uno que podía jugar a su favor o, al contrario, llevarlo a una nueva trampa emocional. Durante la reunión, el arquitecto lo observó con atención, evaluando su potencial. La charla pasó de ser técnica a personal en un abrir y cerrar de ojos. Sebastián, por primera vez, compartió su experiencia de fracaso, su traición. Pero, en lugar de evidenciar debilidad, esto despertó admiración. Tu vulnerabilidad es tu fortaleza. La arquitectura no es solo una estructura, es una historia emocional. Tienes que usar eso. Las palabras lo resonaron profundamente. En su mente, empezaba a coserse una idea. En lugar de rechazar la herida que Ana le dejó, podría transformarla en parte de su arte. Al salir del estudio, un sentido de dirección clara se apoderó de él. Este nuevo enfoque le permitiría dejar atrás su pasado y utilizarlo como combustible para su crecimiento. Mientras el cielo se despejaba, Sebastián presionó su teléfono para agendar la fecha del siguiente encuentro donde compartiría su propuesta ajustada. Pero antes de hacerlo, un mensaje emergió en la pantalla. ¿Quieres hablar, Sebastián? Era Ana. El momento de la verdad se aproximaba, y con ello, la posibilidad de una confrontación que definiría su trayecto. ¿Estaría listo para sanar o era un riesgo que no se atrevía a tomar? Esa pregunta lo atormentaría hasta que decidiera dar el siguiente paso. Sebastián se quedó mirando el mensaje de Ana, sus pensamientos girando en círculos. La tensión en su pecho era palpable. Había logrado un avance significativo en su carrera, y ahora, con la oportunidad de transformar su dolor en una experiencia creativa real, la llegada de Ana representaba un nuevo obstáculo o un catalizador. ¿Era el momento para cerrar la herida o para abrirla de nuevo? Decidió responder, pero no sin antes reflexionar. ¿Qué quieres hablar?, escribió, sintiendo cómo la ansiedad se entrelazaba con una extraña determinación. Había descubierto que su vulnerabilidad, su dolor, podría dar vida a un nuevo enfoque en su trabajo. Tal vez Ana, con aquella pregunta, era un eco del pasado que necesitaba confrontar, no solo para su desarrollo personal, sino para el nuevo camino que comenzaba a vislumbrar en su carrera. Al cerrar la aplicación, se sintió invadido por una oleada de energía. La tarde había comenzado a llenarse de luces y sombras, como su propia vida. Se sentó nuevamente frente a su mesa de trabajo, buscando en los bocetos un punto de anclaje. La idea que había comenzado a tomar forma en su mente se convirtió en lo único que lo mantenía centrado. Siguió garabateando, mezclando trazos enérgicos con suaves y delicados, creando algo que sentía era una representación de su propia metamorfosis. Mientras trabajaba, se dedicó a explorar las emociones que había reprimido. Los fracasos con Ana, las traiciones, las inseguridades, todo comenzaba a cobrar un nuevo sentido. La arquitectura no solo era un medio para plasmar sus ideas, era un proceso de curación. Cada línea que trazaba en el papel se convertía en un símbolo de su evolución.
Sebastián se dio cuenta de que estaba vertiendo su dolor en su arte, un acto de resistencia y de afirmación. Con cada día que pasaba, la figura de Ana se iba diluyendo en el fondo de sus pensamientos, reemplazada por un foco nuevo, su profesión y su pasión. Pero el mensaje de ella seguía resonando en su mente como un metrónomo. Cuando finalmente le contestó, no fue sin antes estar seguro de que iba a ser dueño de la conversación. No estoy interesado en revivir el pasado. He crecido. ¿Qué quieres realmente? La respuesta que llegó fue inesperada. Ana confesó que había estado revisando su propia vida, buscando sentido a sus decisiones. Quería aclarar ciertas cosas de su relación y, a la vez, estaba intrigada por la dirección que Sebastián había tomado. El tono de su mensaje no fue de confrontación, sino lleno de humildad y curiosidad. Sebastián tomó un momento para respirar. Aquí estaba la oportunidad de aplicar lo aprendido, de poner en práctica las lecciones de su reciente interacción con el arquitecto. Ana no era una amenaza, era el reflejo de un aprendizaje sobre sí mismo. Sin embargo, el eco de sus inseguridades aún serpenteaba por su interior. Mientras se preparaba mentalmente para la conversación, comenzó a dibujar un esquema de su próxima propuesta arquitectónica. Incorporó elementos que representaban no solo su estilo, sino reflejos de su viaje emocional. Estaba forjando un nuevo futuro y, en ese proceso, se decía a sí mismo que el momento había llegado. En sus manos, sostenía no solo un proyecto, tenía la posibilidad de redefinir su propia identidad. Cuando finalmente se sentó a la mesa con Ana, sintió que una línea se había trazado entre el pasado y el futuro. No solo estaba listo para compartir su nuevo camino, sino que había decidido dejar que su historia fluyera a través de la conversación. Estaba dispuesto a escuchar lo que tenía que decir, pero siempre desde un lugar de autoconocimiento y poder. ¿Puedes reconstruir lo que una vez se destruyó?, se preguntó, sintiendo que el desafío era no solo de Ana, sino de su propio viaje. La charla se convirtió en un intercambio que prometía mucho más que una simple reconciliación. Cada palabra podía ser una paleta de colores para su nuevo lienzo arquitectónico. La noche avanzaba, y con cada pausa y cada risa que compartían, la ansiedad de Sebastián se transformaba en energía creativa. Pero mientras su relación se enredaba en nuevos matices, un mensaje llegó, interrumpiendo la mágica conexión: tu propuesta ha sido seleccionada. La presentación es en una semana. La emoción se combinó con el miedo. ¿Podría verdaderamente mostrar su mejor versión ante un público tan exigente, con su historia personal como telón de fondo? La presión era inmediata, y la pregunta brotó en su mente: ¿podría equilibrar su vida personal y su crecimiento profesional en un solo acto? Se sentía ante el umbral de un nuevo desafío. Sebastián se despertó con una mezcla de nerviosismo y determinación. La presentación de su propuesta arquitectónica estaba a la vuelta de la esquina y, aunque su mente aún recorría los ecos de la conversación con Ana, su enfoque debía estar completamente dirigido a su trabajo. En los días previos, había trabajado incansablemente, a pesar de que su mente a veces se deslizaba hacia la confusión emocional que sentía respecto a ella. Había una llama dentro que gritaba por ser liberada, pero en esas horas de madrugada, el dibujo de su proyecto en la mesa lo mantenía anclado a la realidad. Con el esbozo de su diseño listo, reflexionaba sobre lo que había aprendido en los últimos meses. Su dolor había influido en cada trazo, sus inseguridades se transformaron en cimientos. La idea que había surgido del enfrentamiento con Ana no solo aclaraba su visión, sino que también se había convertido en la manifestación de su proceso interno. Era un camino para fusionar su historia personal con su carrera. Ese día, después de una impecable jornada de ensayos, se encontró con sus colegas para practicar la presentación. La tensión en el aire se hacía evidente. Sebastián podía sentir el peso de las expectativas, y por un momento, se preguntó si era el lugar indicado para compartir su experiencia tan íntima. Sin embargo, recordando la claridad que había ganado, se armó de valor. Sabía que su autenticidad podía ser una fortaleza, un elemento diferenciador. Cuando llegó su turno, la sala estaba llena.
Respiró profundamente antes de comenzar, sintiendo como su corazón latía en un ritmo frenético. Mientras compartía su propuesta, hizo una pausa, miró a los presentes y se permitió abrirse. Lo que verán aquí es más que arquitectura, es una historia de transformación y superación. Las palabras se arrastraron hacia él, empujadas por la necesidad de conectar emocionalmente, de mostrar que había un trasfondo más profundo detrás de cada plano. La presentación fluyó como un río. Sebastián habló sobre cada línea del diseño y cómo cada elemento reflejaba sus luchas personales y su búsqueda de identidad. Pudo ver cómo algunos rostros en la sala resonaban con lo que ofrecía. Notó a un par de asistentes tomando notas, pero más que eso, sentía que estaban escuchando su historia. Había un espacio para la vulnerabilidad, y él estaba decidido a aprovecharlo. Al finalizar, el aplauso resonó y con ello una combinación de alivio y orgullo inundó su ser. Había logrado unificar su mundo interior con su trabajo, una experiencia transformadora, pero la realidad del futuro era incierta. Aunque había recibido elogios por su presentación, la presión de lo que vendría a continuación aún sobrevolaba en su mente como una sombra. Con cada logro, la expectativa crecía, y también su temor a no estar a la altura. Tras abandonar la sala de conferencias, Sebastián sintió que una nueva marea de ansiedad lo invadía. Las palabras de Ana regresaron a su mente en un eco vibrante, y mientras caminaba hacia su auto, se preguntó si realmente podría dejar atrás sus antiguos recuerdos y avanzar con fuerza. La conversación que habían tenido resonaba en su corazón y, a la vez, la promesa de un nuevo desafío profesional irradiaba en su pecho. De regreso al estudio, decidió que necesitaba más que un simple alivio, necesitaba un cierre. Así que dejó todo a un lado y comenzó a moldear otro proyecto, uno que no solo resaltara su crecimiento profesional, sino que también le permitiera cristalizar lo que todavía sentía sobre la relación con Ana. En ese cruce entre el arte y sus emociones, encontró un nuevo propósito: transformar su angustia en una obra que no solo hablara de su carrera, sino que honrara su viaje emocional. Mientras el boceto comenzaba a tomar forma, un nuevo mensaje acompañó su ansiosa creación: Tuis, de mi parte, nos tenemos que ver pronto. ¿Pero era solo el deseo de revisitar el pasado o había más en juego? La pregunta pesaba sobre su conciencia y lo empujaba hacia un dilema crucial: ¿sería capaz de acercarse a Ana con la autenticidad forjada en su proceso, o permitiría que el miedo al pasado moldeara su respuesta? Su historia aún tenía muchos capítulos por delante, y la incertidumbre siempre prometía ser un aliado inquietante. Sebastián se sentía atrapado entre el peso de las emociones que lo inundaban y la necesidad imperante de avanzar en su carrera. El boceto frente a él era más un reflejo de su viaje personal que de una simple propuesta arquitectónica. Mientras trazaba líneas y formas, la ambivalencia de su situación con Ana se afianzaba en su mente. El mensaje que había recibido parecía una invitación a la vez emocionante y aterradora. Cada trazo en el papel se sentía como una confrontación no solo con su profesión, sino también con su propia identidad. Había decidido que su próximo proyecto sería un puente entre su dolor y su liberalidad, una búsqueda de creación en medio de la tormenta emocional. Resonaba dentro de él la idea de que el arte podía curar, y en su caso, podía ser la clave para desentrañar lo que había significado su relación con Ana. Sin embargo, la pregunta que persistía era si sería capaz de platicar con ella y mostrarle la vulnerabilidad que había cultivado. Ella había sido un punto de partida en su vida, un catalizador que había agitado sus cimientos y, ahora, se planteaba si valía la pena esa conversación. Con el suspenso de su mensaje aún fresco, comenzó a darle forma a su nuevo proyecto, vislumbrando un espacio que no solo fuese funcional, sino que también contara una historia de redención. Se preguntaba si al exhibir su vulnerabilidad sería capaz de abrir un espacio para el perdón, no solo de Ana hacia él, sino de él hacia el pasado. Con el tiempo, sus lápices trazaban no solo una estructura, sino un relato visual que revelaba detalles y matices de sus luchas. Los colores elegidos expresaban su caótico estado emocional. Había un significado detrás de cada elección, un simbolismo profundamente arraigado en sus frustraciones, miedos y, en última instancia, en su deseo de libertad emocional.
Por primera vez, sentía que su trabajo podría resonar más allá del diseño. Podría ser una conversación en sí misma. Un par de días pasaron, y su lucha interna se tornó más intensa. Eso de afrontar a Ana ocupaba todos sus pensamientos, y la idea de permanecer en la mediocridad emocional se tornaba insoportable. Así que se puso en acción. Elaboró una propuesta para una exhibición pública de su trabajo y, aunque la idea lo asustaba, él sabía que era necesario. El acto de materializar su proceso creativo se convertía en su propia terapia, como si cada línea los llevara un paso más cerca de la verdad que anhelaba descubrir. Cuando finalmente decidió enviarle un mensaje a Ana, su dedo titubeó sobre la pantalla del teléfono. La incertidumbre lo paralizaba momentáneamente, pero esa misma duda le mostró la grandeza del paso que estaba a punto de dar. Desde el momento en que apretó enviar, sintió que liberaba una especie de carga que había llevado por meses. Un nuevo capítulo estaba en marcha, uno que prometía confrontaciones y descubrimientos. Mientras esperaba respuesta, se sumergió de lleno en su obra, sintiendo cómo su energía creativa comenzaba a desbordarse. Se dio cuenta de que ese acto de acercarse a ella no era solo un intento de rescatar algo perdido, era una forma de redefinir su propio viaje. Se encontraba en la intersección de su vida personal y profesional, y añoraba navegar ese camino con una claridad renovada. Finalmente, cuando el teléfono vibró, Sebastián no pudo evitar contener el aliento. El mensaje de Ana era inesperado y evocador, mostrando que su propia lucha podría haber resonado en ella. La respuesta reafirmó su impulso, pero también abrió un nuevo abismo de preguntas. ¿A dónde llevaría esa conversación? El eco de su propia vulnerabilidad se transformó en una nueva tensión. Con el pulso acelerado y la mente agitada, comprendió que el momento de la verdad estaba al caer. ¿Sería capaz de enfrentar todo lo que habían compartido, reconstruir un puente o simplemente afrontar el hecho de que algunas historias deben permanecer cerradas? Mientras esperaba su cita, una certeza lo invadió. Una vez más, su vida estaba a punto de cambiar. El día de la cita llegó sin advertencias, como una tormenta en un día soleado. Sebastián revisó su vestimenta una y otra vez, como si cambiar su elección pudiera alterar el resultado del encuentro. La parte lógica de su mente sabía que simplemente se vería impactante, la parte emocional, más atormentada y frágil, se mantenía en un estado de ansiedad constante. Deambuló por el estudio, disparando ideas en un intento de distraerse, pero cada boceto parecía más una evasión que un avance real. Cuando finalmente salió a la calle, el aire le golpeó con una mezcla de frescor y tensión. El camino hacia el café donde se habían citado parecía más largo de lo habitual. Cada paso lo llevaba hacia una confrontación no solo con Ana, sino con sí mismo, su historia, sus errores y sus deseos. Se sintió en una encrucijada, atrapado entre lo que había sido y lo que podía llegar a ser. Al entrar al establecimiento, un torrente de emociones lo inundó. La visión de Ana era a la vez un alivio y un desafío. Allí estaba, su imagen era un reflejo de su propio pasado y los recuerdos compartidos fluyeron a su mente como un viejo río repleto de recuerdos. Al verla sonreír, sintió que toda la vulnerabilidad que había estado cultivando se le desató en forma de dudas. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicaría las emociones que vivió en sus últimos meses? Optó por un enfoque directo. Ana, comenzó, palabras saliendo casi arrolladoramente. He estado trabajando en un nuevo proyecto que representa todo lo que he vivido desde nuestra ruptura. Quiero que veas lo que he creado, pero también quiero hablar de nosotros. Sus ojos buscaban respuestas en los suyos, esperando que el tiempo que habían pasado separados hubiera permitido algún tipo de sanación, aunque temía que quizás lo contrario también fuera cierto. La respuesta de Ana fue un compendio de sorpresa y tristeza. Siempre supe que tu arte era una forma de procesar lo que no podemos decir. Sus palabras resonaron en él como un eco distante. A medida que se desenvolvía la conversación, Sebastián sintió como el peso de sus emociones se desbordaba. Cada palabra que pronunciaban parecía desatar un torrente no solo de recuerdos, sino de verdades que nunca se habían dicho. A medida que la charla avanzaba,
él comenzó a desnudarse emocionalmente, exponiendo sus inseguridades y miedos. Era un riesgo, pero uno que sentía necesario. La sinceridad brotaba con cada frase, cada trueno en su pecho parecía disiparse. Ana escuchaba, y a medida que se desarrollaba la conversación, sus expresiones se transformaron de sorpresa a entendimiento. Sin embargo, en los ojos de ella había algo más, un reflejo del dolor que ambos habían atravesado. El tiempo parecía girar a su alrededor, cada minuto transformándose en un acto de trascendencia emocional. ¿Por qué sucedió lo que sucedió, Sebastián?, preguntó Ana, rompiendo algo más que el silencio. Activó un complejo de emociones que desenterró tanto su amor como su dolor. Sebastián, sintiendo que el momento había llegado, decidió desmantelar los muros que lo habían mantenido a distancia. Me perdí en mis demonios, en mis inseguridades. Creí que perderte sería más fácil que enfrentarme a mí mismo. En ese instante, sintió que cada palabra era un ladrillo más que iba cayendo, creando un paso hacia una posible redención, pero entonces, el diálogo se detuvo abruptamente. Un silencio cargado de energía inarticulada ocupó el espacio entre ellos. A medida que la conversación continuaba, surgió un dilema que lo oprimía, la posibilidad de reconectar versus el temor de volver a herirse. Sebastián percibió que se encontraba en la cúspide de una decisión crítica, del tipo que redefiniría su futuro. Mientras los minutos se deslizaban, un sentimiento de urgencia lo invadía. Era el momento de actuar, de no solo hablar, sino de hacer un movimiento que consolidara su crecimiento. Pero, al mismo tiempo, podría realmente arriesgarse a abrirse de nuevo. Así, cuando una nueva notificación en su teléfono sonó, un nuevo mensaje entró en su vida, llevándose con él aquel instante de calma. Era un recordatorio de que no todo estaba cerrado, y que la verdad, a pesar de ser inminente, aún podía contener sorpresas desagradables. Sebastián sintió un escalofrío recorrer su espalda, la revelación que le esperaba podría cambiarlo todo. Su corazón latía fuertemente mientras se preparaba para enfrentarlo. El pasado sería un aliado en su camino hacia la libertad o una carga que le seguiría persiguiendo. La pantalla del teléfono vibraba en su mano. Sebastián se resistió a abrir el mensaje, sintiendo como el peso de la incertidumbre se hacía un espacio cada vez más amplio en su pecho. Había estado tan centrado en su reencuentro con Ana, en la posibilidad de reconstruir su historia, que la llegada de esta notificación lo sacudía de su estado de vulnerabilidad, añadiendo un nuevo matiz a la conversación que apenas estaba tomando forma. ¿Quién es?, preguntó Ana, interrumpiendo el silencio que había pasado entre ellos, y Sebastián, sintiéndose atrapado, optó por no ocultar la verdad. Es un mensaje de mi ex. No pudo evitar su voz temblando mientras articulaba esas palabras. Era su propia manera de confrontar su pasado, de no dejar que lo que había sido interfiriera en lo que tenía la esperanza de construir en ese instante. Ana frunció el ceño, un gesto que despertó en Sebastián un torrente de inseguridades. ¿Es alguien con quien debas hablar ahora? La pregunta sonaba inocente, pero la carga implícita revelaba su inquietud. No sé, respondió, consciente de que la respuesta podría abrir una brecha entre ellos o, tal vez, cimentar un puente hacia el futuro. Finalmente, Sebastián decidió abrir el mensaje, cada segundo se sentía como una eternidad. Era una invitación para una exposición de arte, un evento que había planeado asistir en su ciudad natal, uno que junto a su ex había comentado sobre asistir antes de su ruptura. El contenido le provocó un revuelo de emociones contradictorias, nostalgia, rencor, el eco de viejas promesas. ¿Debería ir? ¿Era una señal de que realmente había cerrado esa etapa o solo un regreso a viejas heridas? Mientras contemplaba el dilema, Ana lo observaba con una mezcla de incomprensión y, quizás, un ápice de celos. ¿Qué vas a hacer? Su voz era un susurro, pese a los sentimientos que la animaban. Allí estaba, una vez más, frente a la bifurcación de su vida, rodeada de ecos de su pasado y la incertidumbre de un futuro compartido. La pulsión de avanzar se mezclaba con el temor a volver a caer en las trampas del pasado. Es una llamada a comprometerme con mi crecimiento, reflexionó en voz alta.
Su mente se apresuraba, tratando de hilar su respuesta. Debo decidir si lo que siento por mi arte es más fuerte que lo que sentía por ella. Reconocer que lo había perdido todo en esa relación anterior y que, quizás, se aferraba demasiado a los ecos de un amor que ya no le pertenecía. Ana, sintiendo el cambio en su energía, inclinó ligeramente la cabeza. Sebastián, si vas, asegúrate de que sea para ti, por tu proceso, no por ella. Su consejo resonó como un recordatorio de que, a pesar de las sombras de su pasado, él debía encontrar su propio camino. Decidido a no permitir que el miedo dictase sus acciones, tomó aire. Voy a ir, pero no por ella. Lo haré para tomar control sobre mi vida y demostrarme que puedo avanzar. Esa resolución ardió en su interior como la chispa que necesitaba. Empezar a liberar su historia, a dejar que se transformara en algo nuevo, era necesario. La conversación entre ellos siguió, fluyendo entre el temor y la esperanza. Ana miraba a Sebastián, y en sus ojos había una mezcla de admiración y miedo. El camino hacia adelante no era simple, pero él estaba dispuesto a enfrentarlo. Al salir del café, una sensación de ligereza lo invadía. Pero al mismo tiempo, el mensaje que había recibido volvió a tomar protagonismo. Su decisión de ir a la exposición podría abrir puertas que pensaba tenían cerradas. Las sombras de su pasado lo acechaban, pero se sentía más fuerte, más preparado. El arte sería su vehículo, pero también su arma. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente: ¿podría realmente hallarse a sí mismo en medio del caos de emociones que lo rodeaban? Cuando el sonido del teléfono volvió a interrumpir sus pensamientos, un nuevo mensaje apareció, y Sebastián sintió que el aire se le escapaba. Era un recordatorio de que aún había más por descubrir, que el camino hacia su libertad personal sería un viaje lleno de revelaciones. ¿Podría, esta vez, finalmente enfrentar lo que había dejado de lado? La respuesta aguarda en lugares oscuros que aún no había explorado en su corazón. El aire era fresco, casi cortante, y Sebastián sintió cómo su determinación se fortalecía al caminar hacia su estudio. Era hora de dedicarse al arte, un refugio en el que había dejado de creer casi por completo. Los lápices y pinceles permanecían silenciosos en la esquina de la mesa, casi como si esperaran una señal. Esa tensión en el estudio, antes familiar, ahora parecía vaticinar un renacer. El mensaje aún latía en su mente, intruso y agudo. Iba a la exposición por él, por su arte, pero cada paso que daba hacia el lienzo lo acercaba también al recordatorio de su pasado. La lucha interna lo impulsaba a querer arrastrar ese peso, pero necesitaba liberarse. Sin embargo, aún estaban las sombras de sus inseguridades paralizándolo. Cada trazo que comenzaba a dibujar se cuestionaba en silencio: ¿era realmente capaz de crear algo significativo? Con un gesto decidido, tomó el lápiz y comenzó a esbozar. La hoja en blanco resultaba un campo abierto, esperando ser cultivado. Mientras trazaba las primeras líneas, su mente se sumergió en la exploración de sus emociones, la angustia de su ruptura, el vacío que dejó esa relación, pero también la chispa encendida en su reencuentro con Ana. Definitivamente había algo en ella que lo empujaba a ser mejor. Detenido en medio de un boceto, se preguntó si estaba dedicando toda esa energía creativa a procesar su pasado o si realmente había comenzado a florecer. Las múltiples direcciones creativas lo hicieron vacilar, como si parte de él aún se aferrara a la idea de que debía rendir cuentas a su ex. Pero en ese instante, se recordó que su valor no provenía de asumir cargas ajenas, sino de reconocer su derecho a sanar. Decidido, cambió de dirección en su dibujo. En lugar de replicar sus sombras, optó por representar su esencia renovada. De una imagen quebrada surgió algo vibrante, colores intensos que reflejaban su lucha y su superación. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que ese proceso artístico era su forma de confrontar sus miedos. Cada trazo era un acto de resistencia, un grito a la vida que resurgía desde su interior. Al finalizar, contempló su creación. En lugar de ser una simple representación de dolor, se había convertido en un símbolo. No solo era un testimonio de su lucha, sino que, en su esencia, hablaba de florecer después de la tormenta.
Allí estaba su fuerza, en la capacidad de transformarse y dejar atrás lo que ya no servía. Con renovada energía, decidió que debía compartirlo. La exposición no solo sería un espacio para confrontar el pasado, sino un escenario para su transformación. Quería que otros pudieran ver su evolución a través de sus pinceles. La idea de comunicar su experiencia a través del arte se convirtió en un objetivo claro. En su mente crecía la convicción de que su historia tenía que resonar en otros, uniendo así pasado y futuro. La idea de exposición abría posibilidades antes impensadas. Pero a medida que se preparaba para compartir su trabajo, una notificación de su teléfono lo interrumpió nuevamente. Era un mensaje de su ex, preguntando si él iría a la exposición. Un escalofrío recorrió su columna. El eco del pasado lo acechaba, como si todo lo que había construido pudiese desmoronarse con un simple hola. El dolor y la esperanza competían en su interior nuevamente. Era el momento de demostrarle al mundo, y especialmente a sí mismo, que podía navegar por esos lugares oscuros y salir a la luz. Y así, en ese instante de tensión, se dio cuenta de que la próxima decisión sería crucial. ¿Iba a responder y abrir esa puerta o cerrarla de una vez por todas? La incertidumbre volvía a mostrarse, impaciente, aguardando su respuesta. La luz del amanecer se filtraba por la ventana de Sebastián, iluminando su estudio con un brillo cálido y esperanzador. En el aire se sentía la carga del pasado, pero también la promesa del futuro. Había decidido asistir a la exposición, uno de los momentos más importantes de su carrera hasta ahora, el canto de cisne que marcaría su transformación. El mensaje de su ex había quedado atrás, decidido a no permitir que esos ecos de su historia lo detuvieran. Mientras organizaba los últimos detalles de su presentación, reflexionó sobre el camino que había recorrido. De la traición y el dolor surgió un hombre nuevo, uno que ahora entendía el valor de su propia voz y su arte. Cada cuadro que había creado en las semanas anteriores reflejaba no solo sus luchas, sino también su resiliencia. Había capturado su viaje en formas y colores, cada uno con su propia historia, envolviendo su dolor en un relato visual que estaba listo para ser compartido. Con el corazón latiendo con fuerza, llegó al lugar de la exposición. Las paredes, adornadas con sus obras, se convirtieron en un pasillo de testimonios de su evolución. Personas de diversas trayectorias se acercaban, admirando su trabajo. Sus miradas llenas de curiosidad y asombro reavivaron en él una sensación de propósito. Este era el momento de mostrar no solo su arte, sino su crecimiento personal. Al abrir su discurso, su voz resonó con confianza. Hoy, comparto no solo un proyecto arquitectónico, sino una historia de sanación y superación. Cada trazo es un reflejo no solo de mi viaje, sino de la idea de que, aunque enfrentemos oscuridad, siempre tenemos la capacidad de renacer. Al pronunciar estas palabras, sintió como el peso de su pasado se desvanecía, convirtiéndose en un impulso hacia un futuro brillante. Los aplausos resonaban, pero lo más impactante fue el encuentro con los rostros de quienes lo rodeaban. Sus comentarios sinceros sobre la conexión emocional que transmitían sus obras confirmaban su transformación. En ese instante, Sebastián se dio cuenta de que el reconocimiento no solo provenía de la aprobación externa, sino de su propia aceptación. Había logrado alzar su voz de manera firme y auténtica. Esa noche, cuando la exposición culminó, se sintió invadido por una oleada de gratitud. Había alcanzado no solo un reconocimiento profesional, sino una valentía inquebrantable para enfrentar sus miedos. Mientras se despedía de los asistentes, recordó que este nuevo Sebastián no permitiría que las sombras del pasado lo limitaran. Las historias de dolor ya no eran cadenas, sino las piedras angulares sobre las que edificaría su futuro. Al salir, quedó frente a un mar de luces de la ciudad. El eco de la noche resonaba en su interior, y mientras miraba hacia el horizonte, comprendió que la vida seguía adelante. En los días que siguieron, decidió comunicarse con Ana, no para cerrar heridas del pasado, sino para abrir un diálogo genuino sobre su evolución. Quería hacerle saber que su encuentro le había permitido crecer y que había aprendido a valorar su propio viaje sin depender del juicio ajeno. Así, de la mano de sus logros,
Sebastián se sintió preparado para una nueva etapa en su vida, abrazando el futuro con confianza. Cada paso que daba lo acercaba más a sus aspiraciones profesionales, y con cada día que pasaba, la sensación de libertad interior se afirmaba más en su ser. No solo había logrado una transformación personal monumental, sino que estaba listo para conquistar cualquier reto que el destino le presentara. La vida, al final, se trataba de esos momentos de conexión y crecimiento. Sebastián había comprendido que, al reconectar con su esencia, se había convertido en un símbolo de resiliencia. Cada línea que trazaba no solo llenaba el papel, sino que también llenaba su alma de satisfecho propósito. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de estas acciones.